Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos. Ayer vimos lo que son tipos de datos. Hoy ya vamos a entrar a lo que son constantes y variables. Vamos primero con las variables. Bien, podemos decir que las variables son como, cuando nosotros creamos una variable, lo que estamos haciendo es asignar un espacio en la memoria del equipo. En ese espacio nosotros vamos a guardar un valor. ¿Verdad? ¿Qué valor? La restricción sería, ¿verdad?, la asignación de tipo que nosotros vayamos a hacer a esa variable. Yo puedo decir, en este espacio de memoria voy a guardar un valor de tipo entero. O en este espacio en memoria voy a almacenar un valor de tipo cadena de caracteres. Entonces ahí la restricción es que en ese espacio de memoria yo solo puedo guardar valores, ¿verdad?, del tipo de dato al cual yo inicialmente declaré. O sea, yo no puedo decir, voy a asignar este espacio de memoria y voy a guardar aquí números enteros y después más adelante en el programa decir, no, ahora voy a poner una cadena de caracteres. No, porque no concuerda con el tipo inicial que yo le asigné a ese espacio de memoria. Edgardo, envíeme un mensaje al campus para matricularlo, ¿verdad? Qué raro, porque estuve preguntando en las sesiones anteriores y cuando adicionan me dicen que ya automáticamente les aparece la clase en el campus. Mándame un correo para yo matricularlo. Bien, entonces esos son. Cuando nosotros realizamos programas, en este caso sería cuando trabajamos pues con la lógica de un programa, tenemos que manejar datos, ya lo vimos, que si vamos a solicitar datos que se ingrese por medio del teclado, que si yo voy a realizar operaciones aritméticas y por lo tanto el resultado de esas operaciones aritméticas yo necesito guardarlo en algún lado. ¿De dónde guardo yo los datos con los cuales estoy trabajando? Ya sean datos de entrada, de proceso o de salida. Bueno, los voy a almacenar en variables. Recuerden que en esta clase nosotros no vamos a tocar lo que es almacenamiento en dispositivos secundarios, o sea, el almacenamiento permanente de datos, por decir un disco duro, una unidad de almacenamiento, nada de eso. Todo lo que vayamos a trabajar, lo vamos a trabajar utilizando la memoria RAM del equipo, que es una memoria temporal, pero igual. Si nosotros tuviéramos tanto almacenamiento temporal como almacenamiento permanente, los datos que nosotros necesitamos trabajar en un código, tenemos que colocarlos en variables. ¿Bien? ¿Qué necesitamos para? Ah, ok, Edgardo. Explíqueme entonces en el correo. Voy a leer su correo. Y no sé qué.
Esto que me está diciendo usted, la verdad no, nunca lo había leído. Así que me lo explique en el correo y yo voy a ver cómo lo puedo ayudar. La sintaxis para definir variables. Bien. Sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Sintaxis son reglas que nosotros debemos de obedecer estrictamente a la hora de programar. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas de sintaxis. Aquí en esta clase, que nosotros no vamos a ver ningún lenguaje, pero sí vamos a ver herramientas de programación, como por ejemplo pseudocódigo y diagrama de flujo. Ellos también tienen sus propias reglas de sintaxis, reglas de escritura, como yo debo de escribir las cosas dentro de un código. Eso es sintaxis. Bien, aquí es un poco más flexible porque existen varias, ¿cómo les diría? Varias maneras, ¿verdad? Nosotros debemos de ver cuál es la que más... Y sale corriendo. Yo le pedí ahí unos tastecitos. Entonces, hay varias formas de declarar una variable. Lo importante es tomar en cuenta que en esa declaración de variable tienen que ir dos elementos. En primer lugar, bueno, no en primer lugar porque depende de la sintaxis. Usted puede cambiar el orden. El nombre de la variable y el tipo de dato que se asigna a la variable. ¿Qué es esto del nombre de la variable? Bueno, en mi código yo tengo que ser capaz de identificar un dato almacenado en una variable por un nombre, porque tengo que hacer referencia a él para poderlo leer o para poderlo utilizar en cualquier tipo de operación. Entonces necesito identificarlo. ¿Cómo? Le voy a asignar un nombre. Y por el otro lado, el tipo de datos se refiere en esa ubicación de memoria que yo estoy reservando, ¿qué tipo de dato voy a almacenar? Un numérico entero, un numérico real, un carácter, un alfanumérico, un lógico. ¿Qué tipo de dato? Esos son los dos elementos que necesitamos. Ejemplos de cómo declarar variables de manera correcta o formas. Vamos a elegir una. Igual, cualquiera es correcta. Y van a ver que cualquiera de ellas tiene los dos elementos. Por ejemplo, una forma, primero yo pongo el nombre de la variable. Digamos que voy a definir una variable, nombre alumno. Bien, ahí está el nombre de la variable. Pero me dice que el segundo elemento es la declaración de tipo. Entonces yo puedo decir cómo, utilizar la palabra como para hacer la declaración de tipo, como cadena. O sea, una cadena de caracteres. Bien, otro ejemplo, si yo quiero definir una variable de tipo numérica, podría decir número 1, nombre de la variable, como, bien, y para indicar que voy a hacer una declaración de tipo como entero. Es un numérico entero. ¿Qué pasa? En el caso de nombre de alumno, yo asigné un lugar en la memoria y yo lo voy a nombrar a ese espacio en la memoria como nombre de alumno. Y yo sé que ahí, en ese espacio de memoria, solo puedo guardar valores de tipo cadena, porque yo desde el inicio declaré que ese espacio iba a servir para eso, para almacenar ese tipo de datos. Tengo otro espacio en la memoria que se llama número 1, bien, así lo voy a identificar y ahí yo sé que voy a almacenar únicamente valores de tipo entero. Esta declaración se debe de respetar en el transcurso,
de nuestro código. Otra forma de hacer lo mismo, puedo decir nombre alumno y en lugar de utilizar la palabra como, utilizo los dos puntos y digo cadena. ¿Mm? Tiene exactamente el mismo significado que la versión 1. O decir número 1, dos puntos, entero. Solo reemplacé la palabra como por los dos puntos, pero ahí están los dos elementos que les digo. Nombre de la variable y tipo de dato. O ustedes pueden ver en algunos textos o en algunos sitios que primero colocan la declaración de tipo. ¿Cómo es esto? Cadena. Y después ponen el nombre de la variable. Pero ahí están los dos elementos. Miren, primero la declaración de tipo, ¿bien? Y después el nombre de la variable. Bien, entonces son 3 ejemplos sobre cómo declarar una variable de manera correcta. Siempre tienen que estar presentes los dos elementos, nombre de la variable y tipo de dato. Si no están presentes esos dos elementos, está incorrecto. Está incorrecto. Bien. Entonces, acá, centrémonos en lo que es el nombre. Fíjense. Tengo 2 ejemplos. Nombre alumno, número 1. Bueno. Hay unas reglas que yo también debo de obedecer. Esta es la primera parte de la sintaxis sobre cómo declarar la variable. Pero también hay reglas con respecto a qué nombres yo le puedo asignar a una variable. Porque no es que yo voy a poner el nombre que yo desee. Hay unas cosas que sí es obligatoria seguirlas. Por ejemplo, la primera, los nombres de variables no llevan espacios en blanco. ¿Qué significa? Fíjense que aquí yo tengo nombre alumno, así se llama la variable que estoy definiendo. No puedo hacer esto. Nombre y dejo un espacio en blanco y después pongo alumno y después digo la declaración de tipo, cadena. Esto está incorrecto, error de sintaxis, o sea, error de escritura. No respeté las reglas de escritura al definir la variable. No puedo dejar espacio en blanco en el nombre de una variable. Por eso es que yo aquí utilicé el guión bajo. Es uno de los caracteres que sí se permite para poder unir dos palabras cuando yo asigno nombre a una variable. O si no quiero utilizar el guión bajo, perfectamente puedo ponerlo seguido para no utilizar el guión. Y ese nombre está correcto. Otro. El único carácter permitido para poner nombre a una variable es el guión bajo. El guión bajo, este es el guión normal. Bien, y yo me refiero a este guión, que fue el que yo utilicé acá. Bien, o sea, esto es opcional. Como les digo, si no quiero utilizar el guión bajo, entonces puedo poner las dos palabras seguidas. Aquí puedo yo omitir el guión bajo y dejar nombre alumno. Y está correcto. Los nombres de variables no pueden iniciar con un dígito. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a trabajar con varios números. Digo, 1, número, el primer número. Otro, el segundo número. 2, número. No, no puedo hacer eso.
Bien, no es que no puedan contener dígitos, sí pueden contenerlos, pero al final del nombre de la variable, lo que yo tengo acá. Bien, entonces tengo número 1 y es un nombre permitido. Entonces yo puedo decir número 1, número 2 y están correctos. Ponerle el nombre a una variable, ¿verdad? Y que me ayude a recordar qué es lo que yo estoy guardando en ella. Por ejemplo, nombre alumno. ¿Qué voy a guardar en esa variable? El nombre del alumno. Bien, entonces va acorde con lo que estoy guardando. Número 1, que estoy guardando ahí, un número. ¿Ok? Esta no es una regla de sintaxis, no es algo obligatorio. ¿De acuerdo? No me va a dar error de sintaxis si yo le pongo cualquier otro nombre. Ya hay algunas limitaciones, ya las vamos a ver. Pero sí es una buena práctica de programación. Nos ayuda a entender mejor un código, nos ayuda a modificar mejor un código. Y es más, cuando lo estamos nosotros creando el código, nos ayuda a trabajar de forma más eficiente. Yo he tenido casos no solo en esta clase, sino que en clases más adelante, que por ejemplo le ponen nombres, vaya, por decir algo, ABC a una variable. Y después a otra le ponen BCD. Y después a otra le ponen CDE. ¿No? Entonces, imagínense ustedes que yo hago una declaración aquí de variable y diga, bueno, en esta variable ABC voy a guardar el nombre del alumno. Entonces va a ser una cadena. En esta otra variable, BCD, yo voy a guardar un número. Entonces va a ser entero. Y en esta otra variable voy a guardar, permítanme, el estado civil como carácter. Y le voy a poner carácter. Bien. Entonces, decía que en la primera ABC voy a guardar el nombre del alumno. En la segunda BCD voy a guardar un número. Y en la otra, en la tercera CDE, voy a guardar la primera letra del estado civil. De eso me acuerdo ahorita. Pero ustedes creen que me acuerde yo mañana cuando mire el código. ¿Para qué era ABC? ¿O BCD? ¿O CDE? Es que el nombre no me está diciendo nada. No me está ayudando a recordar lo que yo tengo guardado en esa variable. Entonces, esta es una buena práctica de programación. Acostumbrarse a definir nombres de variables que nos ayuden a recordar qué hay guardado en ellas. Otra cosa que también es buena práctica de programación es los nombres de variables no deben de ser muy largos. ¿Por qué? Porque los vamos a estar utilizando varias veces en nuestro código y estar escribiendo nombres tan largos es demasiado tedioso. Por ejemplo, nombre alumno. ¿Qué tal que yo le haya puesto a esta variable? Me sé todas las reglas de sintaxis, pero le puse nombre del alumno que se está matriculando. Así le puse a esa variable. Y voy a escribir todo eso cada vez que yo ocupe esa variable en una línea de código. No, es demasiado. Basta con nombre de alumno. Hay varias veces en que hay datos que son similares y yo necesito guardarlos en variables. Por ejemplo, la dirección. Yo puedo decir dirección, residencia o casa. Y hay otra que yo puedo decir dirección, trabajo. O lo puedo abreviar. Direct, residencia, direct, trabajo, para hacerlo más corto. Bien,
Entonces, y también el nombre recuerda lo que yo estoy almacenando en estas variables. Revisen, por favor, por si tienen consultas. ¿Tienen consultas? No, Lick. Bien. Vamos a hacer un ejercicio porque a continuación está el tema de las constantes, pero vamos a hacer un contraste ahorita entre lo que son constantes y variables, porque constante, ya se sabe lo que significa constante, es algo que no varía, y variable es algo que sí varía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La variable, o sea, yo puedo en una misma variable, por ejemplo, leer el nombre de un alumno. Y después puedo leer sobre esa misma variable el nombre de otro alumno. Lo que pasa acá es que el nombre del primer alumno se elimina para ser reemplazado por el nombre del siguiente alumno, ¿verdad? Por eso es variable, porque su valor puede ir variando durante la ejecución de un programa. Claro que siempre respetando el tipo de dato. En cambio, la constante, no. La constante yo la defino, le doy un valor inicial y no la puedo modificar, no le puedo asignar otro valor, ¿verdad? Siempre va a tener ese mismo valor, a menos que yo cambie la declaración original para asignarle otro valor. Entonces vamos a hacer un ejercicio para contrastar esos dos elementos. Entonces, digamos, vamos a tener dos escenarios, porque también hay que analizar el entorno, el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, para así analizar tipos de datos, si es una variable, si es una constante. Estamos hablando del banco X, Y, Z. Bien. Estamos pensando en un banco, cualquier banco. Y lo que quiere es registrar los clientes que tiene, o sea, almacenarlos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tengo que registrar de los clientes? Es una lista. El nombre del cliente. Bien. Entonces yo puedo tener nombre, cliente. Asumamos, digamos que este banco tiene 1000 clientes. Entonces, para la variable de nombre cliente, pueden haber 1000 valores posibles. O sea, una sola variable en un momento determinado puede tener un valor y en otro momento determinado puede tener otro valor. Bien, entonces su valor varía. Esto es una variable. ¿Qué otro dato? No lo voy a poner así porque pareciera que estoy haciendo declaración de variable. No, simplemente estoy diciendo si es un valor variable o constante. Otro dato que yo quiera registrar de un cliente de este banco. Dirección de la casa.
¿Esto sería un dato variable o un dato constante, muchachos? Un dato variable, licenciado. Un dato variable porque dijimos este banco posee 1000 clientes. Entonces, si yo defino una variable para la dirección de la casa, puede tener 1000 valores posibles, uno a la vez, uno a la vez. Entonces, también es una variable. Digamos, número celular. ¿Qué es? ¿Constante o variable? Variable. Variable. Una variable. Ahora miremos, perdón, sería nombre banco. ¿Esto sería una constante o una variable? Constante. Es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque ya tiene un solo nombre del banco. Exacto, porque estamos trabajando con un solo banco, estamos trabajando para ese banco. Entonces, digamos, en cualquier documento que emite el banco, en cualquier reporte, en cualquier consulta que aparezca el nombre del banco, ¿verdad que siempre va a ser el mismo? XYZ. No puedo decir, ah, no, en este documento se va a llamar XYZ, pero en este otro documento se va a llamar ABC. No le puedo cambiar el nombre al banco, no importa los clientes que tenga. El banco siempre se va a llamar igual. Esta es una constante. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos ese escenario, pero modifiquemos ese escenario. Vamos a ponerlo acá, escenario 1. Bien, y trabajemos bajo otro escenario. Veamos, bajo este escenario, ¿cómo se llama esta institución? La IVA. La AIBA es la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Entonces, ahí en la IVA tienen registrados todos los bancos que operan legalmente en Honduras. Entonces, miren, ahora bajo este escenario, ya la aplicación no sería para un banco. La aplicación sería para la AIBA. ¿Y qué es lo que quiere registrar? La lista de los bancos aprobados. Y para cada uno de esos bancos, también quiere registrar la lista de clientes actuales. Entonces, trabajemos con estos mismos datos que tenemos en el escenario 1. El primer dato era el nombre del cliente. El nombre del cliente, aquí lo teníamos como una variable en el escenario 1. En el escenario 2, ¿qué sería? ¿Una variable o una constante? Constante. ¿Por qué? Porque es el nombre del Porque ya lo banco. tiene. No, nombre del cliente. Ah, cierto, el nombre del cliente. Sí. Constante porque ya tiene el nombre del cliente. No. O sea, si yo lo pusiera como constante, supongamos que entre todos los bancos aprobados por la IVA hay 100,000 clientes. Y si yo pongo nombre cliente como constante, estoy diciendo que todos se llaman igual, que los 100,000 clientes tienen exactamente el mismo nombre. Y no es cierto. Entonces es una variable. Bien, acuérdense. Lista de los bancos aprobados. No sé yo cuántos bancos aprobados hay aquí en Honduras. Bien. Y también de los clientes que tiene cada uno de esos bancos. Entonces van a haber miles de clientes. Entonces, miles o millones de valores posibles para esta variable nombre cliente. ¿Entendieron, muchachos? Sí. Sí. Vamos con el siguiente dato. Aquí era dirección casa. Entonces aquí, fíjense que acá voy a ponerle, vamos a abreviarlo, dirección casa y le voy a poner CTE, porque aquí la aplicación ya es más grande. Entonces voy a hacer referencia a que la dirección se refiere a la casa del cliente. ¿Esto sería una constante o una variable? Variable siempre. Exacto, porque para cada cliente hay una dirección.
Entonces, si yo tengo 100,000 clientes registrados en la IVA, van a haber 100,000 direcciones, 100,000 valores posibles para esta variable. Ahora, el siguiente dato, número de cel. ¿Esto sería variable o constante? Variable. Exacto, porque es el mismo caso del nombre y de la dirección. Cada cliente va a tener su número de celular. Entonces, n cantidad de posibles valores. Variable. Ahora vamos con el otro dato que es nombre del banco. ¿Esto es una constante o una variable? Variable. Variable. ¿Por qué es una variable? Porque hay más de un banco, entonces todos tienen nombre distinto. Perfecto, porque ahora que estamos en este escenario, se trata de registrar varios bancos. Entonces hay varios nombres de bancos. Ya no solo hay uno, como en el primer escenario, que trabajábamos con un único banco. Aquí es variable. Entonces en este caso aquí todas son variables. ¿Qué datos se les ocurre a ustedes que en este segundo escenario podría ser constante? Los clientes. No, ya vimos que los clientes no pueden ser constantes, los clientes son variables. O sea, los datos, me refiero, no a la persona en sí. Los datos de los clientes, aquí están. Nombre de cliente, dirección de la casa, número de celular. Estos 3 datos son datos de los clientes y son variables. Porque por cada cliente hay un valor diferente. Entonces, La AIVA puede ser constante. el nombre de la institución. Sí, Nombre, institución. Le pongo así, sí, porque siempre se va a llamar AIVA. No va a variar su nombre. Otro dato que ustedes crean que puede ser constante bajo este escenario. La dirección de la institución. Perfecto. Ahora, podría darse el caso de que tuviera varias direcciones, pero ¿por qué? Porque tiene su oficina principal y tiene como sucursales. Pero yo podría decir dirección, digamos, oficina principal. Solo puede tener una oficina principal. Y sería una constante. ¿Ok? ¿Ustedes captan la diferencia entre lo que es una variable y una constante? Sí, ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, muchachos? no. Ok, me alegro. ¿Quedó claro? Porque entonces ya el siguiente tema, perdón, sería entrar con las expresiones. O sea, qué tipo de operaciones se pueden hacer con todos los datos que nosotros hemos visto hasta ahora. Licenciada, siempre va a subir la presentación a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, yo hoy voy a subirlo todo. Porque ahorita Ok. estoy subiendo a YouTube ahorita los videos y ya después voy a colocar también la presentación. Bueno, gracias. Ok. En YouTube, ¿cómo tiene el canal? No, yo pongo el enlace en la plataforma y entonces ahí digo grabación de la clase, por ejemplo, del 25 de enero. Entonces ustedes accesan desde la plataforma. Gracias. Bien, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá y continuamos el lunes. Recuerden, lunes y martes es presencial. Que tengan feliz día. Gracias, Pase licenciado. feliz día, Liz. Adiós. Gracias, igual, Lick. Adiós. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes.